Hola, ¿cómo les va, termonautas? Este es el primer episodio de Hablemos de Termografía Médica, con la conducción de Marcelo Almada, quien les habla, y de Diego Carmona. En este primer capítulo hablaremos sobre la historia de termografía. Contamos con el auspicio de la Sociedad Argentina de Termografía Médica, la SATEM, DECI, Medicina Tradicional China y Termografía, y la Escuela Argentina de Acupuntura Termoguiada. Bien, como les comenté, siempre que comenzamos estas charlas, en diferentes cursos o congresos, seminarios, lo ideal siempre es partir de la base y tenemos que empezar a hablar de la historia de la termografía. El interés por la temperatura del cuerpo humano no es nuevo, sino que esto data de miles de años atrás. Ya los chinos hablaban de la importancia, dentro del yin y yang, de lo que hablaban de lo que era el frío y el calor, la real importancia que tiene el cuerpo. Estas corrientes que ellos le asimilaban alguna aplicación o alguna incidencia en la salud. Luego Hipócrates, que es para nosotros el padre de la medicina, creaba o realizaba algunas pruebas básicas para la época. Recuerda que estamos hablando del año 460 a.C. Hipócrates hacía el siguiente experimento. Él en sus pacientes colocaba una capa fina de arcilla, más que nada a nivel abdominal, y él observaba dónde secaba primero o dónde quedaba húmedo. Y él decía, donde hubiera exceso de calor o de frío, la enfermedad estará allí para ser descubierta. También se dice que fue el primero que realizó una termografía en 2D. ¿Y cómo es esto? También colocaba un lienzo, una tela muy fina, húmeda, y él observaba, una vez que colocaba esto en el cuerpo de su paciente, qué zona secaba y cuál quedaba húmeda. Él luego sacaba este lienzo y observaba, con una imaginación para su época muy avanzada, cuáles eran las zonas viscerales, en este caso, que tendría alguna repercusión patológica. Le sigue Celso, Cornelius Celso, con su famosa tetrada. Él habla de algún proceso inflamatorio con dolor, tumor, rubor y calor. Le daba también importancia al calor. Lo que no sabía Celso es que el dorso de la mano solo puede censar o testear diferencia de más de 2 grados entre un punto y el otro, cosa que con la termografía actual esto ha quedado en historia. Avanzamos en el tiempo y en el año 1700 tenemos en Inglaterra a Isaac Newton, quien fue uno de los pioneros, fue un físico, un matemático, un astrónomo, que empezó a investigar cómo era que la luz visible podía ser dividida en distintos colores. Él utilizaba un experimento muy sencillo, hacía un orificio en una pared, hacía que pase el haz de luz visible que vemos nosotros con nuestros ojos, pasaba por un prisma y el prisma podía dividir esta luz visible en los 7 colores, que es lo que vemos en el arco iris. Y él observaba que de una punta a la otra iba rojo, naranja, amarillo, verde, violeta, azul, etc. Estos 7 colores se repetían siempre con este experimento. Pasaron 100 años hasta que otro físico, matemático, músico, este es un alemán que se llama Wilhelm Herschel, que emigró a Inglaterra y siguiendo los principios de Isaac Newton, él lo que quería hacer era estudiar cada color y ver qué temperatura tenía cada color. Entonces, ¿qué hacía? También algo en teoría muy simple para la época, pero ustedes observen la gran imaginación y el genio de estas personas. Él colocaba un termómetro sobre cada color. Ven aquí nuevamente, tenemos el prisma colocado en un orificio en la pared, tenemos la división de la luz visible con los 7 colores, y él colocaba un termómetro sobre cada color, un termómetro testigo. Él observó que los termómetros empezaban a aumentar su temperatura a medida que iba del color azul o genciana hacia el rojo. Siempre ponía un termómetro más alejado como termómetro testigo. Lo que le llamó la atención a él, y aquí tenemos la genialidad de estas personas, es que el termómetro que estaba más alejado del color rojo era el que más temperatura tenía.
él supuso con gran acierto que había algo que él no podía ver que estaba sobre el color rojo. Por eso lo denominó ondas o rayos infrarrojos, que eran algún tipo de onda electromagnética que él no podía llegar a ver, pero era la que tenía mayor temperatura. El desarrollo de la termografía eh, siguió algunos pasos, se utilizó en astronomía, se empezaron a compactar equipos, se empezó a ampliar la investigación, pero más que nada, donde tuvo el gran auge fue durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que este tipo de tecnología fue exclusiva de uso militar. ¿Para qué usaban los militares? Seguimiento de tropas, bombardeo nocturno. Eh, entonces, esta tecnología que observamos, algunos son soldados con algunos rifles con miras nocturnas, no nocturnas, sino que son infrarrojas, esta tecnología quedó vedada para el uso civil y médico, y por otro lado, los pocos equipos que tenían los civiles, que más que nada lo utilizaban en investigación en algunas universidades, eran equipos muy grandes, y para enfriar estos equipos, observen en este caso, tenemos una mini infrarroja, y acá en la mochila que tiene por el lado atrás es el equipo de refrigeración. Necesitaban equipos de nitrógeno muy grandes. En el año 56, un médico canadiense, Ray Lawson, obtuvo permiso de la Real Fuerza Aérea de Canadá, y con algunos equipos del ejército de Canadá empezó a hacer investigaciones, y él observó que pacientes que tenían tumores de mama, por este tipo de tecnología, que era la radiación infrarroja, el poder captar la radiación infrarroja, estos tumores tenían más temperatura. Estos fueron los primeros trabajos, papers que se hicieron en la época, por lo menos acá en Occidente. Entonces, ¿qué es la termografía médica? Es un método de estudio complementario, sin contacto, sin radiación, sin contraste, que se basa en la captación del calor, o sea, la radiación infrarroja que emite el cuerpo a través de la microcirculación de la piel. Esta es captada por medio de cámaras que son ultrasensibles y las denominamos termógrafos. Esta radiación podemos transformarla a imágenes, que son los termogramas, y posteriormente estudiar estas imágenes. En la naturaleza existen varios animales, inclusive insectos, que tienen esta propiedad de poder ver el infrarrojo. O sea, tenemos la parte visible, pero tienen algunos órganos especiales, como esta víbora, una víbora americana, que tiene entre la nariz y la parte ocular una foseta, que es el órgano de Pitt. Por esta foseta, esta víbora puede captar el calor, o sea, la radiación infrarroja que emite una rata, y poder guiarla para ser consumida. También podemos hacer lo mismo nosotros cuando estudiamos un paciente, de una forma similar al órgano de Pitt, que serían nuestras cámaras. Podemos ver, en este caso tenemos un paciente con una patología vascular, podemos observar el mayor aumento de temperatura, o sea, la mayor emisión de infrarrojo. Como les comenté, eh, esta tecnología fue militar recién en el año 94 en Estados Unidos, con la creación de los microbolómetros, que son equipos que tienen la posibilidad de evitar el nitrógeno. Pueden ser equipos mucho más compactos y mucho más ultrasensibles. ¿En qué se basa esta sensibilidad? Se basa en la cantidad de puntos que yo puedo dosar o medir. A estos denominamos píxeles. Píxeles es un punto de información. Si ustedes recuerdan lo que es poder ver cada punto, si yo tuviera miles de puntos que pudiera ver con una cámara térmica, un termógrafo, podría crear una imagen y poder guiarme en un diagnóstico. Siempre decimos lo mismo, que en termografía, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Observen esta imagen digital lateral de una paciente que a simple vista no se observa nada, pero por esta tecnología que es eh, la posibilidad de evaluar el sistema infrarrojo, observamos alguna patología que podría ser patología vascular, bilateral, lo mismo en este caso, la misma paciente vista en una vista frontal, que en la imagen digital no se ve nada, pero en forma termográfica ya podemos observar esta zona aumentada.
¿sí? Que podría corresponder a alguna varice en este caso. Dejo mi contacto. Esta va a ser la primera charla que tengamos. Ahora voy a presentar a Diego Carmona, otro integrante de la SATEM. Hola Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marcelo. ¿Qué Ahí, tal? ¿Cómo andan? Contento de ahí, poder hacer la grabación. bien, ahí te paso para compartir cuando quieras. Vale, bien. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, en principio, Marcelo, como te decía, vamos a compartir un poco, a brindar un poco de información y dar a conocer estas técnicas que están tan buenas en termografía, pero aplicada en este caso a lo que es la acupuntura. Ya que la termografía es de gran ayuda para el diagnóstico, especialmente de la medicina tradicional china, así que vamos a compartir algunos puntos a tener en cuenta. En principio, bueno, mi nombre es Mona, estos son algunos de los estudios que yo he hecho en medicina tradicional china y también en termografía, obviamente participando con el doctor Marcelo y la SATEM en investigaciones y charlas tanto en China como afuera. Y para empezar, siempre digo lo mismo, que en lo que respecta a la medicina tradicional china y otras técnicas también, siempre lo más importante tiene que ver con la evaluación o el diagnóstico. Dentro del diagnóstico es importante establecer un diagnóstico sistémico. En la actualidad existen pocos métodos por la cual uno puede hacer un diagnóstico, una evaluación del paciente o del sujeto en forma sistémica y que encima ese diagnóstico sea objetivo. Es difícil de encontrar y no sé si hay algún método que sea o que tenga esos puntos a tener en cuenta. En la medicina alopática, sí se pueden encontrar este tipo de diagnósticos, como, bueno, como ven en las imágenes, una radiografía, una espinografía, una resonancia, un centellograma, etcétera. Son métodos que utiliza la medicina alopática para establecer un diagnóstico objetivo y por la cual puede guiar un tratamiento al paciente que sea certero. En la medicina china eso hasta ahora no se encontraba. Siempre los tipos de diagnósticos que se utilizan siempre son subjetivos, donde el terapeuta es el que toma el pulso, el que hace la pregunta, evalúa y sospecha que puede llegar a tener el paciente para poder encuadrarlo en el tratamiento. Obviamente, con esto llega lo que es la termografía. En la termografía, por ejemplo, en la clínica, yo lo utilizo muchísimo, especialmente en el diagnóstico. Es un diagnóstico objetivo que me ayuda a encuadrar el paciente para un tratamiento que sea más certero, ya que el diagnóstico es objetivo. Lo que yo veo es lo que tiene el paciente en forma funcional y lo puedo llevar y lo puedo encuadrar en un tratamiento y de esta manera se puede trabajar mejor la situación o la patología del paciente. En esta imagen podemos comparar algunas imágenes térmicas con algunos otros estudios como una resonancia, como una radiografía, como una ecografía, y vemos que la termografía se habla a la mayoría de los demás diagnósticos. Esto quiere decir no que la termografía sea la única manera de diagnóstico, sino que apoya a los otros diagnósticos e inclusive puede brindar inclusive más información que otros sistemas de diagnóstico, porque algo muy importante que es un diagnóstico funcional. Podemos ver cómo funciona el cuerpo con la patología que tiene el paciente. Y de ahí podemos encuadrarlo en un tratamiento. En la medicina tradicional china podemos encontrar muchos tipos de acupuntura o técnicas de acupuntura, como la acupuntura japonesa, la acupuntura tailandesa, la acupuntura taiwanesa,
el de balance de Richard Tan, etcétera, la craniopuntura, pero es difícil encontrar qué técnica utilizar cuando tengo un diagnóstico certero. Entonces, ahí donde yo en la clínica pude encontrar lo que, digamos, el enorme apoyo que me brinda la termografía. En estas imágenes podemos ver algunos videos, espero que no son tantos, pero con los videos termográficos uno puede encontrar también cómo funciona el cuerpo cuando yo aplico una técnica, tanto de auriculoterapia como de craniopuntura, etcétera. En la pantalla del lado izquierdo vemos como un paciente que tiene supraespinoso y las cervicales, un acortamiento y dolor. Podemos observar que utilizando una técnica, por ejemplo, de auriculoterapia, ya viendo en la imagen térmica cuáles son los puntos que debo trabajar, cuando yo aplico la auriculoterapia, vemos que desinflama en pocos segundos. Esto es porque ya veo anticipadamente qué es lo que tiene el paciente para poder trabajar en la técnica. Del lado derecho, donde vemos una paciente acostada, también vemos, ya estamos viendo con la termografía cómo está la cervical, la supraespinosa, el supraespinoso y cómo tiene la escoliosis lumbar. En base a eso y la interrogación que se le hace al paciente, ya se puede encontrar y se puede encuadrar en un tratamiento, mejor tratamiento que le puede brindar al paciente. En este caso, viendo los lugares que se encuentra el acortamiento, la hiperradiancia que yo veo en la termografía, utilizo una técnica que es la acupuntura Yamamoto, que es la craniopuntura, y utilizo algunos puntos viendo ya en el video térmico cuáles son los que tiene el paciente. Una vez que aplico los puntos que voy viendo en la termografía, simplemente espero para ver cómo va desinflamando. Si yo veo que no hay una respuesta, modifico los puntos y utilizo otra técnica. Eso es lo fantástico que tiene la termografía, porque también a poder dar si lo que estoy haciendo hace efecto o no hace efecto, más allá que me dice, está un poco, se corta un poco, ¿no, Marcelo, el video? Ahí, sí, 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 sí. Bien, mando un poco mal la señal, pero bueno, vamos a pasar. Entonces, como yo le decía, en las imágenes térmicas, lo que tiene de importancia, yo puedo hacer un diagnóstico sistémico. Esto es lo que más me llamó la atención de la termografía, ya que la medicina tradicional siempre habla de un diagnóstico sistémico, nunca habla en forma local, y esto es lo que uno puede llevar a acoplar. Y como decía Marcelo también hace un ratito, lo grandioso que tiene la termografía es que sin radiación, sin contacto, sin dolor y no tiene contraindicaciones. Entonces, uno puede hacer un diagnóstico termográfico a una embarazada o a un niño o a un anciano y lo puede hacer todos los días que el terapeuta vea que sea necesario para llevar el tratamiento y ver bien y ver la evolución que tiene el paciente. Entonces, como yo le decía, la tomografía aplicada a la acupuntura me lleva a qué puntos yo debo trabajar y qué puntos o qué técnica debo utilizar para lo que tiene el paciente. Como yo le decía hace un ratito, ¿qué tiene de otra cosa importante la termografía? Es que yo puedo hacer del tratamiento y no solamente un seguimiento, sino que puedo brindarle al paciente información y podemos ver junto con el paciente cómo está su cuerpo, cómo está su espalda o cómo está su hombro, depende de lo que tenga el paciente. Y son imágenes entendibles, son imágenes que el paciente puede entender
y puede ver la evolución. Estas son algunas imágenes que digamos, con estudios clínicos, cómo se corrobora lo que yo voy evaluando en los pacientes con otros estudios. Y también, digamos, compartirle que la termografía no es un método por la cual no se esté estudiando. Hay mucha cantidad de estudios, mucha cantidad de papers que se utilizan la termografía, y como en muchos lugares, clínicas y sanatorios, se está utilizando la termografía para hacer por lo menos el primer diagnóstico del paciente, para acoplarlo a un tratamiento y luego llevar otros diagnósticos. Con esto, bueno, es un breve resumen de lo que se puede hacer con la termografía y la acupuntura. Estas son algunas redes por las cuales pueden encontrar o pueden encontrarme, tanto a mí como en SATEM también, donde pueden ver imágenes termográficas de los tratamientos que se llevan a cabo. Así que nada, Marcelo, no sé si querés agregar algo. No, perfecto. Excelente tu presentación. Interesante, interesante lo que siempre decimos, que es, primero que es un método complementario, no es que la termografía nos da el diagnóstico certero, siempre nos basamos primero en la clínica del paciente, primero en una buena evaluación clínica, y con esta nos orienta a un diagnóstico. La gran ventaja que tiene este método es que podemos evaluar al paciente cuerpo total, cuerpo entero, con una sola imagen. Esos son muy pocos los métodos de estudio que puedan hacer esto, con todas las ventajas que esto lleva, sin radiación, sin contacto, económico, rápido, seguro, sin contraindicaciones. Se puede hacer una mujer embarazada o un niño pediátrico, puede repetirse la cantidad de veces que uno quiera. Es entendible por el paciente, porque esto ya lo hemos hablado muchas veces. Siempre yo veo acá mi experiencia hospitalaria, que veo a veces los pacientes en el pasillo del hospital con una radiografía girándola para un lado, para el otro, queriendo entender y no entiende nada. O uno que hace ecografía o ecodoppler, les muestra al paciente el monitor y dice acá está, y el paciente mira y no entiende nada. Sin embargo, este estudio, Ah, como tiene la posibilidad de que el paciente interprete en forma subjetiva, no hablo de objetivo, el objetivo porque la termografía tiene dos características. Uno, lo subjetivo, que es el color, o sea, ver el color. Nosotros buscamos una paleta es los colores que con nosotros, una paleta que sea entendible. Entonces podemos llegar a agrupar algunas patologías con un color característico. Por ejemplo, yo sé que si la termografía, o sea, el equipo que lo programo para que todo lo que tenga aumento de temperatura o hiperradiancia, tanto patología sobrecarga muscular, patología inflamatoria, patología vascular, la pongo de color rojo. Y todo lo que sea que tenga menor flujo, tanto una isquemia, alguna necrosis, algún proceso degenerativo óseo, lo pongo más oscuro. El paciente, al ver esa imagen, la imagen de su cuerpo, una zona más afectada, más roja, o más roja, que sería más caliente, o más azul, más oscura, que sería más frío, el paciente comprende mucho más rápido, tiene mayor seguimiento. El paciente, al señor Statina, el paciente tiene mayor seguimiento. Eh, y como les comentaba, la idea es esta, que el paciente comprenda su patología, no solamente dar un diagnóstico. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de hacer un estudio tanto estático como dinámico. Podemos ver el paciente en vivo, vemos su estudio fisiológico, podemos ver que el paciente haga algún tipo de actividad física, podemos ver cómo actúa el cuerpo, cómo es, si tiene una sobrecarga muscular, etcétera. Puedo documentar, sí, cómo. Puedo tomar una imagen o puedo filmar, puedo enviar a un colega que esté en otra parte para que también lo analice, etcétera. O sea, tiene muchas ventajas. Sumado a eso, que ahora estamos en la era de la inteligencia artificial. Ahora hay muchos software, que no es que reemplacen al médico, simplemente lo que hacen es, al tener una base de datos tan grande, hablo de millones de imágenes, estos sistemas son capaces por termografía de poder identificar o poder agrupar distintos patrones de patología. Entonces nos hacen que podamos tener un diagnóstico un poco más rápido y más acertado. Pero bueno, nuevamente, Diego, gracias, te felicito, como sí, eso siempre. está bueno, Marcelo, Sí, porque es
Es un método sencillo, yo inmediatamente puedo empezar ya con una evaluación del paciente y ¿sí? empezar a trabajar más allá de todos los estudios que tenga que hacer o se deba hacer el paciente. Pero ya teniendo un encuadre de dónde empezar a trabajar, uno ya empieza a avanzar. Y es Bien. algo sencillo, como vos decís, se puede hacer no sé si hay métodos por los cuales uno puede hacer seguimiento en todas las sesiones para ver cómo va avanzando el paciente. Sí, sí. Y ahora los equipos son tan chicos, no digo bolsillos, pero los equipos son portátiles. O sea, yo no puedo no puedo llevar un resonador en el auto, ¿no? Ni en el bolsillo. Pero estos equipos yo puedo trasladarlos a cualquier parte. Obviamente que para hacer este tipo de estudios tiene que ser un ambiente preparado. No es que uno por el solo hecho de adquirir una cámara pueda hacer este estudio. Necesitamos una preparación mínima del paciente, una Claro, preparación mínima del ambiente, más que nada para evitar errores, porque el cuerpo eso lo veremos en las próximos programas, cuando hablemos de cómo el cuerpo elimina el calor, porque lo que estamos estudiando nosotros es el calor en qué forma, en forma de radiación. Esta radiación puede alterarse, depende el medio ambiente o el cuerpo si no está preparado. Entonces, para evitar esos errores tenemos que tener algunas cosas en cuenta para no hacer un falso diagnóstico. Pero por eso, como siempre decimos, una cosa es la termografía, que sería la forma de tomar una imagen, que eso lo puede hacer cualquier persona, y otra cosa es la termología, que es la forma de estudiar estas imágenes o estos termogramas. La combinación de ambas es lo que hacemos nosotros, tanto la adquisición de imágenes como el estudio. Bueno, esto por ser nuestra primera reunión, haremos varias reuniones, las iremos subiendo a la red, en breve haremos reuniones en vivo, seguramente las haremos por Zoom también para que puedan participar. Así que bueno, yo me despido, si querés agregar algo más, Martín. nada, mira, también decirle que a la gente que nos esté mirando que vamos a hacer también casos clínicos, va a ser interesante, Sí, y en la cual vamos a hacer un análisis de las imágenes termográficas y los tratamientos que se llevan a cabo con esas imágenes térmicas. Vamos también a invitar a gente de España que va a colaborar con casos clínicos, así que va a ser interesante. perfecto. Bueno, estimados termonautas, nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, Diego. Tengan buenas noches. Hasta luego.